Estás escuchando Milenio 3 por Aluca Nanica. Debía de ser realmente, no la noche de Walpurgis, pero debía de ser algo dantesco y casi diabólico. Por este camino llegarían los familiares arrastrando casi al enfermo, subían por esta escalera de piedra que se conserva como en aquellos tiempos y los introducían al final en la cueva, que hoy en día es la iglesia, el santuario, y allí lo sujetaban. Claro, naturalmente todo este recorrido lo hacían arrastrándolo, y casi porque el enfermo se resistía, tiraba espumarajos por la boca, gritaba, blasfemaba, arañaba, pero sus familiares, conscientes de que le iban a hacer un bien, lograban introducirlo dentro de la cueva. Eran endemoniados porque en aquel tiempo se suponía que si se encontraban locos o fois, como se dice en lengua valenciana, era porque el maligno, el demonio, lo llevaban dentro. Buenas madrugadas, amigos. Hoy os proponemos un viaje muy especial a lomos de la vieja historia, de estampas que nos parecerían increíbles, pero que así sucedieron, de cicerones tan excepcionales como puede ser la persona que acabamos de escuchar, José Soler Carnicer, vicepresidente de la Asociación de Escritores y Periodistas de la Comunidad Valenciana, y también de nuestro reportero, para agregar el punto de reporterismo de qué pasa hoy, Francisco Contreras. En esos tres puntos, en esos tres vértices, vamos a intentar hacer, como digo, un viaje inolvidable. Tengo en mis manos un libro absolutamente memorable. Se llama 3 días con los endemoniados. Se publicó en 1929. El autor, Alardo Prats y Beltrán, un hombre que había nacido en el Maestrazgo, la comarca que hoy vamos a visitar. Él hizo este libro reportaje, publicaba en varios diarios muy importantes de la época. Era un hombre enfebrecido y le contaron algo que describe así en la página 28 de ese viejo libro. En uno de estos pueblos oí hablar de la existencia de los endemoniados. Fue en un otoño lejano, y sin embargo la decoración de la estancia donde me encontraba era ya de cuento de invierno. Bajo la amplia campaña chisporroteaban los leños encendidos, danzaban llamas rojas en una especie de danza ritual. El vendaval hacía gemir los goznes de las puertas. Silbaba con silbidos intermitentes y misteriosos en los desvanes del viejo caserón. Como un alma en pena, decían las mujeres. Y junto al hogar, presa la mirada en los finos perfiles de esas llamas, estaba yo con unos familiares, todos sentados en ese amplio estrado que se eleva como un homenaje al fuego hogareño. La voz de la superstición viva en la boca de aquella mujer. ¿Cómo aúlla el viento esta noche? De fijo, alguien aparecerá ahorcado mañana. Decía aquella mujer, son los malignos, andan con el viento e infunden malas determinaciones. Esto, escribía Alardo Prats, no fue más que el comienzo de la larga secuencia supersticiosa. Sí, hay demonios, me decían, y endemoniados. Todos los hemos visto en la Balma, a donde van a parar para librarse de los poseídos y de sus maléficas influencias, para librarse de los demonios, de las brujas. Ahora yo voy a comprobar la existencia de esos endemoniados. Cadena Ser. Nuestro compañero Noel Calero y en la nave del misterio, que sería como el maquinista, Carmen Porter, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. El maquinista de ese expreso de Valencia, que hacia el 8 de septiembre de 1929 llevaba a Alardo Prats en dirección a su querido Maestrazgo. Allí iba a acudir a un monstruoso sueño de locura, así lo llamó en este libro reportaje, que además contó con el beneplácito ni más ni menos que de Azorín. Fue una serie de escritos que causaron expectación, sobre todo porque iban acompañados, Carmen, por fotografías horribles, tremendas, de un tiempo que parece muy lejano y que no lo es tanto. Hay varios sitios, no solo La Balma en Castellón, sino varios sitios en España donde todavía el ritual de curación colectiva de gente que se cree endemoniada, siglo XXI, sigue existiendo, ¿no?
Sí, la verdad es que hay determinados lugares en los que se siguen realizando exorcismos colectivos, ya no tanto en España, pero sí fuera de ella. En México, por ejemplo, en algunas parroquias son muchos los sacerdotes que cada semana llevan a cabo exorcismos masivos de personas pues que se muestran igual parecidas a esas fotografías, echando espumarajos por la boca, revolcándose por el suelo. Esto, sin mal no recuerdo, ocurría dentro de unas cuevas, ahora es dentro de las iglesias, dentro de las parroquias. En eso es lo único que hemos evolucionado. Quizá lo único que haya que recordar parecido a esta historia hoy en día en España sea algún santuario como el del Corpiño en Galicia y algunos otros que tienen fama de que la gente acude allí en busca de una ayuda pues casi sobrenatural. Lo impactante del libro de Alardo Prats es que se describe con todo lujo de detalles esos 3 días con los endemoniados. El subtítulo era La España desconocida y tenebrosa. Un hombre de prosa ágil, pero muy detallada, muy incluso adornada con muchos objetivos, típico de la época, y comentaba su impacto al volver a llegar a su tierra de la niñez y verla pues con esos hombres y mujeres enlutados, con personas con los ojos en blanco, con gentes que proferían extraños sonidos. Algunos dicen que llegaron a levitar. Era una especie como de pequeña romería que se fue haciendo grande y se fue alejando incluso de lo religioso y también del control de las autoridades. Llegó un día en que todo eso se tuvo que cortar en seco. Estamos hablando de los poseídos, de los endemoniados de la Balma, un auténtico expediente X que hoy desde allí vamos a intentar comprender en toda su dimensión. Por cierto, Carmen, que como siempre, para las preguntas que quieren hacer a nuestro compañero Francisco Contreras, que ya está allí, que lleva ya varios días allí, por cierto que una noche de lluvia en La Balma tiene que ser algo terrorífica, pueden verse escenas, aunque sean en el entorno, dignas a las que vio Alardo Prats. Tenemos, por supuesto, esa vía de contacto para hacer preguntas, cuestiones, si conocen casos. Si han conocido, seguro, gente de Castellón, de Teruel, del Maestrazgo, historias de este tipo, podemos llevarnos sorpresas esta noche. Sí, además, los fieles del 7640, como José de Ontinyent, nos están ya felicitando por el programa 400 que cumplimos esta noche. Y qué mejor que celebrarlo con un tema como los endemoniados de la Balma. Líneas abiertas como siempre en ese 7640, palabra clave milenio, espacio y lo que queráis. Contadnos las historias de vuestros pueblos, también si había romerías, si con los endemoniados eran tratados, por ejemplo, en las iglesias, o si había cuevas donde las brujas, que luego veremos aquí que se llamaban caspolinas, realizaban esa especie de hechizos, ¿no? 7640, palabra clave milenio, espacio, lo que queráis. Antes de presentar a Francisco, que está allí, yo tuve la oportunidad hace 5 años de vagar por la Balma con nuestras cámaras y cuadernos y conocer muchas historias que íbamos a recordar. Fue un reportaje inolvidable. Voy, Carmen, a otra de esas escenas que es que te dejan página 57, 3 días con los endemoniados. Por cierto que la editorial Altafulla hace unos 6-7 años reeditó esta historia, totalmente recomendable. Fijaos brevemente qué impacto, ¿no? La primera escena que se encuentra Alardo llegando a aquellas cuevas, unas cuevas situadas en plena montaña, en una zona bella pero agreste, año 29, sin luz por supuesto, oscuridad total, y dice: un grupo de viejas, vestidas de negro, rodea a la infeliz mujer. Esta ha caído al suelo. Se llama Josefa Montarde, 33 años, casada. Hace 6 me dicen que sufre la angustia de la posesión diabólica. Numerosos médicos la han reconocido y tratado. Inútilmente. Josefa sigue con la angustia de su dolencia. Una de las viejas que ha acudido a auxiliarla dice: ¿qué saben los médicos de estos males? Nada. Solo un milagro puede curarlos. Alardo Prats, simplemente, anotando en su libreta, traje de gala para ese tiempo y esa época, gafas, pañuelo en el bolsillo, se limita a preguntar: ¿un milagro? ¿Y vamos a presenciarlo esta noche? 1:18, siempre en directo, nada del misterio, Milenio 3, 400 programas, gracias a todos los amigos, a todos los que nos escucháis, sois la base de esto, y también la base son los técnicos, los corresponsales, los reporteros, todos los que han puesto su granito de arena. Parecía un sueño, y qué manera de celebrarlo, en un lugar tan mítico, tan mágico, en un lugar donde aún pasan cosas, en un lugar donde tanta pasión dejaron escrita muchos reporteros. Parece que la historia se repite. 75 años después, prácticamente, allí está otro reportero que se llama Francisco Contreras y que estoy seguro que le habrán emocionado algunas escenas de su idolatrado Alardo Prats. Francisco, buenas madrugadas desde Castellón, desde La Balma. Buenas madrugadas, Iker, Carmen.
Un poquito emocionado, sí, es un reportaje de reencuentros. La verdad es que es fascinante descubrir esta España que parece silenciada, ¿no? O oculta a la gente, ¿no? El maestrazgo de Castellón, en la comarca del Sport, con Morella a la cabeza, Forcal, Zorita, son montes de pesadilla, de fantásticas pesadillas, bien entendidas, como diría Alardo Prats y Beltrán. Quizás uno de los primeros reporteros a la vieja usanza que hubo a principios del siglo XX, y quizás uno de los primeros reporteros del misterio. Cogía el tren hasta Castellón, pero en Castellón quedaba con su fotógrafo José Pastor, y juntos iban en mula o a caballo y recorrían 100 kilómetros para buscar la noticia. En un tiempo donde nada tenía que ver con lo que conocemos ahora, donde no había luz, donde no había agua corriente, donde se pasaba mucha hambre y donde se trabajaba el campo duramente, como ya, bueno, quizás muchos de nosotros nos recordemos. Oye, Francisco, ¿sigue igual la Balma, por cierto? El entorno donde tú estás ahora, donde has estado junto a Teo Plaza y todo el equipo, junto a Ángel, junto a todo el equipo de Cuarto Milenio, ¿sigue exactamente igual? ¿Sigue, digamos, la estampa viva que vio Alardo Prats presentándose ante los ojos del viajero que hoy llega allí? ¿Qué ha cambiado? No ha cambiado nada, sino que ha aumentado. Mira, llevamos 48 horas aquí grabando, esta mañana ya nevaba, en Morella afortunadamente luego solo era lluvia, y una lengua como de lava, como si fuera de lava, pero esta vez de niebla, caía por el monte Tosa, cubriendo toda la hospedería, todo ese santuario excavado en la roca, porque el monasterio de La Balma está excavado en la roca. Es una erosión producida por el río Bergantes. Hay que ir hasta el fondo de la cueva para llegar al altar, pasar por una serie de pasadizos, y cuando caía esa niebla, lloviendo como llovía, a uno se le erizaba el vello, y se le erizaba el vello más aún, Iker, con una anécdota fantástica, y es encontrarte a un hombre de 88 años, se llama Javier Royo, que cuando tenía 8 años recibió en aquel entonces, como nos ha recibido hoy, a un dandí de gafas y sombrero llamado Alardo Prats para mostrarle lo que las caspolinas, las brujas venidas de Caspe, hacían en esa noche de exorcismos clandestinos en una España desconocida, ya muy lejos en el tiempo. Hoy hemos hablado con él y nos recordaba cómo cuando tenía 8 años, ahora tiene 88, las brujas sujetaban férreamente a las posesas mientras las mujeres, niños, hombres, blasfemaban, escupían a las imágenes, se retorcían, como esas mismas manos huesudas ataban cintas azules a los dedos y empezaban a gritar un gozo, que les salgan por las manos, que les salgan por los pies, porque si el maligno salía por la boca o por los ojos, las posesas se podían quedar mudas o ciegas. Programa 400, por cierto, felicidades Francisco en nombre de todos los reporteros y compañeros de esta gran familia. Carmen, menudo tema para hoy, ¿eh? Imagino que en el 7640 hay muchas preguntas, pero antes permíteme que la gente también vaya al otro punto, ¿no? No solo la nave del misterio, Francisco como reportero, y el pasado también, en la escritura que vamos a ir pues paladeando de ese libro, como decía Francisco, uno de los primeros de periodismo del misterio. Magnífico periodismo el que se hacía en esos años 20, por cierto. Escupir el demonio era uno de los métodos que se empleaban para intentar sanar esas almas. Hay toda una tradición, además, y que muchas de las endemoniadas o endemoniados, por ejemplo, se dice en los procesos que hacían contra ellos, que la mayoría de las veces tachaban como brujería, se decía que muchos de ellos habían expulsado objetos por la boca, incluso animales. Sapos muchas veces eran esos animales que expulsaban. Hay muchos documentos en libros, incluso datados de los siglos XVII, XVIII, en los que se hace referencia a esas expulsiones de objetos y sobre todo de pelos. Eran bolas de pelos mezcladas incluso a veces con metales, con agujas, con hierros, que los presuntos endemoniados lanzaban por la boca, y así se creía que habían expulsado parte de ese mal que tenían dentro de sus cuerpos. Por cierto, Carmen, felicidades por esos 400 programas. Felicidades a ti también, Iker. Yo recuerdo la frase de Gabriel Amort y las declaraciones que hemos visto grabadas y creo que pusimos aquí en Milenio hace ya mucho tiempo, de casos, ahí cada uno ya entra en la creencia, de endemoniados que expulsaban, ¿no? Objetos, incluso alguna llave, en alguna de las ocasiones. Escupir al demonio. Francisco y todo el equipo han conseguido declaraciones
de una persona que de verdad nos ha hecho un gran favor, José Soler Carnicer, repito, vicepresidente de la Asociación de Escritores y Periodistas de toda la Comunidad Valenciana, autor de libros sobre tradiciones de Castellón realmente interesantes. Por cierto, aprovecho para mandar un abrazo muy fuerte de parte de todo este equipo, de toda esta familia, al alcalde de Morella, Joaquín Puig, que sabemos que nos escucha, que es milenario, también a Manuel Milán, alcalde de Zorita, que han tratado perfectamente a nuestro equipo. Así que ese abrazo para todos vosotros. Qué bonito sería hacer un programa desde esas cuevas, ¿verdad? Luego hablamos de Morella. Por cierto, todos ahora en absoluto silencio, estéis donde estéis, queridos amigos, porque este corte llamamos a esta voz, este documento, este total que sería en la televisión, pues tiene su magia y su fuerza. José Soler nos habla de escupir al demonio. Bien, pues ya tenemos al enfermo allí dentro de la cueva, y una cosa curiosa es que le atan en los dedos de las manos y de los pies unas cintas por las cuales tiene que salir el maligno, el demonio. Porque si salía el demonio por los ojos, el enfermo podía quedarse ciego, sano pero ciego. Y si le salía por la boca, se podía quedar mudo, sano pero mudo. Entonces lo que había que conseguir es que el demonio saliese por las cintas atadas en los dedos de las manos y de los pies. Con todo este esfuerzo, naturalmente el enfermo ya quedaba deshecho, perdía el conocimiento, y entonces decían, ya se ha ido el maligno, ya está curado. Alardo Prats describía en sus 3 días con los endemoniados otra escena de una mujer más joven. Decía, van y vienen y se afanan en torno a la endemoniada, las brujas de la tenebrosa cueva. Ahora han atado a los dedos pulgares de ambas manos unos lacitos de cinta azul. Ahora saldrán los demonios, chillan las mujeres. Me explican que estos lazos son el mejor exorcismo para ahuyentar a los malignos. Al fin, a viva fuerza, le han colocado los lazos y gritan que le salgan por las manos, por los pies, y se alza la voz piadosa de una vieja allí presente. Por los ojos no, que se quedará ciega. Y no se apiadan ante la visión impresionante de la sangre que va brotando de las manos rústicas de la endemoniada, y braman como borrachos en una criminalidad sensual. Sangre, sí, con la sangre saldrán. Todos los ojos están fijos en los lacitos de los pulgares, que de azules se han convertido en rojos empapados de sangre. Paso 2 horas en la cueva, en la negrura, ante estas escenas de pesadilla. ¿Cuándo va a llegar el momento de la liberación para esta desdichada? Los demonios, parece, no abandonan a su presa. Todo un retrato tenebroso donde los haya, de la España de los años 20, de un centro no muy conocido hasta ahora prácticamente, hasta que algunos reporteros han investigado en este asunto, donde se concentraban al final hasta miles de personas. Cuentan algunos que allí nació el espiritismo en España. Por cierto, 7640, qué preguntas, qué planteamientos, qué dicen nuestros oyentes en un día tan especial como hoy, 400 programas de Milenio 3. Teresa nos dice, me acabáis de dejar de piedra, soy de Caspe, y a las mujeres nos dicen caspolinas. Coincidencia, felicidades por el programa 400. Se llama delirio de posesión, característico de algunas enfermedades mentales, nos apunta otro de nuestros oyentes. Estoy con mi mujer en una casita rural en Cati, un pueblo de Castellón, y estamos oyendo el programa con bastante miedo, nos comentaba Marcos desde Valencia. Desde Castellón pasaros por Portaceli, que también hay mucho misterio en el antiguo monasterio. Esto nos lo comentaba Manuel de Monterrubio. Aquí en Betsy, Castellón, también dicen que se han hecho rituales en la ermita de San Antonio. Nos lo comentaba otro oyente que se llama Antonio. En el Maestrazgo, en la montaña de Peñagolosa y alrededores, siempre se ha sabido que está lleno de brujerías y energías negativas. Estamos con nuestra nave del misterio vagando por una zona maravillosa, el Maestrazgo de Castellón, llena de misterios. Una zona bastante aislada en su época y que guarda, como ocurre en otras comarcas, una fuerte ligazón con la naturaleza y el misterio.
Francisco, hemos dicho esa palabra, hemos descrito en las palabras de Alardo Prats a las Caspolinas, unas brujas que parecen también fundamentales, epicentro de toda esta historia. Parece que son las brujas que recibían a aquellas personas que creían ser poseídas por el demonio y que hacían este tipo de brutales rituales. ¿Qué sabemos de ellas, Francisco? Son la pieza clave, ¿no?, dentro de todo lo que es el expediente Endemoniados de la Balma, ¿no? Las Caspolinas eran, más que brujas, eran unas eremitas que vivían en Caspe. Habría que ubicar a todos los oyentes. Antiguamente, antaño, a principios de siglo, todos los santuarios que ahora, o las pequeñas ermitas que vemos en todos los pueblos, en los montes, se sufragaban de las limosnas que iban pidiendo los eremitas, los ermitaños de esos santuarios por los pueblos. No en vano, el santuario de la Balma vivía, se sufragaba y se mantenía gracias a que los ermitaños que allí había iban de pueblo en pueblo pidiendo limosna. Las Caspolinas se enteraron de esta historia, eran, vamos a llamarlo, brujas eremitas, y lograron localizar cuando había romerías hacia la Balma para intentar poner en práctica todo este tipo de sortilegios y de saberes ancestrales que supuestamente conocían. Para muchos estudiosos, ellas no eran más que unas pícaras que vivían del cuento. Para otros no, y sería largo y tendremos un poquito de tiempo para analizarlo. Por cierto, Francisco, quería decirte, porque se me acaba de ocurrir, ¿tú recuerdas cuando nos enseñaron allí una mesa larga donde las Caspolinas debían hacer algo que ya no solo era brujería, sino algo muy parecido al primitivo espiritismo que nos llegaba ya de otro punto de Europa y empezaba a coger fuerza en España, ¿no? La verdad es que a mí se me ponían los pelos como escarpias, ¿no? Te decía que para muchos autores eran unas pícaras que vivían de la superstición y de la fe de aquellos años y se basan en objetos como el que hay en la hospedería. Una mesa en la que las Caspolinas se reunían, juntaban sus manos y parecían contactar con el más allá. Quizás estemos ante una de las primeras mesas parlantes que hubo o que ha habido en España. Estamos hablando de principios de siglo, nacimiento del espiritismo en todo el mundo, con las hermanas Fox en 1848 desde Hydesville en Nueva York. Y fíjate, principios de siglo 1900, una mesa parlante, una mesa que funcionaba abriéndose y cerrándose cajones con trucos de las Caspolinas que asombraban y dejaban estupefactos a todos los presentes, pero había más. No solamente trucos espíritas, en el ritual que se hacía a las posesas, no solamente estaba ese atar de lazos a los dedos de las manos y dedos de los pies, sino que incluso se cogía el aceite de las velas que hay en el santuario, se mezclaba con la arcilla que los peregrinos y los devotos iban cogiendo por las cuevas antes de llegar. Acuérdate esas cuevas que traspasábamos, juntaban todo y esparcían ese unto por todo el cuerpo. Para muchos autores, untar ese unto por todo el cuerpo era una excusa para dar rienda suelta a sus más ocultas perversiones. Las Caspolinas se mueven entre la ficción y la realidad. Noel Calero extrayendo del Exorcista 2, el hereje, unas voces de brujas en unas cuevas, precisamente, y parece que estamos escuchando a Francisco metidos en esa cueva. Luego vamos a hacer una fotografía de ese lugar. Antes, si os parece, escuchamos a José Soler explicándonos la existencia, el problema, la biografía de 3 mujeres que dejaron huella, una huella negra en toda esa tierra. Las llaman muchas veces las brujas de Caspe. No eran brujas exactamente, yo creo que lo que eran es como los ermitaños. Los ermitaños viven en la ermita y es su modus vivendi. Reciben las limosnas, gracias a ellos se conserva la ermita, porque cuando hay alguna avería, una gotera la arreglan, y las Caspolinas pues era una especie de modus vivendi que ellas se aprovechaban y montaban la parafernalia de todo este mundo extraño de la nocturnidad, el silencio, las cintas, y seguramente, me imagino que también tendrían canciones, gozos que acompañarían a todas sus actuaciones. Ellas venían de Caspe aquí cuando había alguna romería o cuando había algún grupo, porque claro, los enfermos no les atendían de uno en uno, sino que hacían grupos, pero yo me las imagino vestidas de negro, con los pelos largos, y con caras que tendrían que con cirios en la oscuridad de esa balma que hay ahí dentro, que es casi un antro aquello, pues debía de causar efecto y si el enfermo no era muy violento, pues hasta se apaciguaría
con la actuación de estas mujeres. 3 brujas enlutadas y personas que creen estar poseídas por el maligno, que son arrastradas en mulas, en carromatos, por sus propios familiares, que ya van allí como quien acude al último clavo al cual aferrarse. Dice Alardo Prats en la página 101 de ese magnífico libro-reportaje, año 1929. Desde por la mañana las caspolinas han abatido su vuelo de siniestras cornejas, del monte a los caminos. Allí esperan el paso de las caravanas, de las recuas, de los grupos de romeros. Con prodigiosa penetración descubren y eligen a sus presas. Los numerosos enfermos que a la balma concurren en busca de remedio para sus males reales o imaginarios caen en las garras de estas negras aves de presa. Los descubren, los sugestionan, con el pretexto de una piedad y una efusión cariñosa hacia ellos. Cuando el enfermo ha llegado al zaguán de la hostería, la obra ya está consumada. No pueden entrar en el templo los familiares, porque los demonios los conocen y no quieren soltar su presa. Entonces queda la infeliz víctima sola a merced de las brujas. Por cierto, Carmen, 2:25, estamos recibiendo algunos mensajes y como siempre la actualidad es lo primero. Estamos metidos de lleno en las cuevas de la Balma, que quiero que ahora me fotografíe Francisco Contreras como sabe hacerlo él, pero están llegando, además últimamente, en la última semana han llegado varios puntos, noticias sobre el tema OVNI, y están llegando algunos mensajes que por lo menos dejamos aquí la voz de alerta para ver si nos podéis dar más datos en el 7640. Al parecer en Quintana Ortuño se están viendo 3 luces, el mensaje nos dice que todo el pueblo lo está viendo. Si hay más amigos de esta zona en Quintana Ortuño, por favor que nos escriban y que nos describan qué es lo que están observando en estos momentos. Quintana Ortuño, en la carretera que va de Burgos hacia Santander, muy cerquita de la capital, y lugar, por cierto, clásico, donde ocurrió el aterrizaje OVNI más importante investigado por el Ejército del Aire, el 1 de enero del año 75, hace 31 años. Si tenéis más noticias, si sabéis si realmente es algo explicable, si está ocurriendo de verdad algo, poneos en contacto con nosotros y nosotros empezaremos la investigación en vivo, por supuesto. Francisco, ¿cómo son esas cuevas? ¿Cómo son para que la gente se imagine dónde tenía lugar todo esto? Cientos de personas, sudor, cánticos, griterío, llamas, fuego y personas haciendo cosas aparentemente imposibles. ¿Cómo era el lugar donde ocurría esto? Más que cómo era el lugar, cómo sigue siendo, porque sigue exactamente igual que hace un siglo. El mismo suelo, las mismas vigas de madera al aire, el mismo templo donde se venera la Virgen, el mismo suelo, las mismas columnas, las mismas velas y cirios que rodeaban a los posesos, la misma sala de esvoto, lleno absolutamente de esvoto. Es una hospedería excavada en la roca, como te comentaba anteriormente. Esvotos que, para quien no lo sepa, son esas piezas a veces de cera o a veces simplemente un recuerdo, una gorra, un traje de comunión, que es como agradecimiento a milagros que creen que se han realizado por interceder allí, ¿no? Exactamente. Promesas, favores de la Virgen de todo tipo, además. Curaciones muchas veces. Cuando se deja un esvoto de una pierna, de un brazo, es porque normalmente se ha producido una curación en uno de sus miembros. Para que te hagas una idea, hemos podido ver hasta gorras de militares que han estado en la guerra del Golfo y en la guerra de Irak. Toda clase de esvotos. Pero como te decía, la hospedería, una serie de casonas que parecen colgar de la propia montaña, una serie de grutas al lado de esas casas blancas y grisáceas que conduce a un santuario, una especie de torreón que se erige a lo largo de toda la escarpada montaña. Esta mañana un silencio perpetuo, como si no hubiese absolutamente nada ni nadie alrededor. Subimos por el suelo adoquinado de piedra de la hospedería. La verdad es que la imagen era bastante terrible porque estábamos absolutamente solos. Yo me imaginaba esos rostros calavéricos y manos huesudas sujetando a los cirios y a 5 hombres aferrando fuertemente a la supuesta posesa o poseso de brazos y piernas, al grito de que le salgan por los brazos, que le salgan por los pies, pasar por la primera parte de la hospedería, donde se alojaban la gente noble, y llegar al portalón del santuario. Un santuario negro, como la boca quizás del infierno, y donde la verdad es que me ha entrado cierto desasosiego, porque he recordado las palabras que hace 5 años nos dijo el actual ermitaño, José Barberán. Aquí hay agujadores, son gente que te hacen ver lo que no existe.
Por cierto, si te parece, Francisco, vamos con casos inexplicables, auténticos sujetos que desafiaron a la ciencia y la lógica de su tiempo. De entre los miles de personas, luego contaremos cómo se cercenó todo esto, cómo acabó esta romería y esta especie, la romería tal y como estaba entendida antes, con este toque de espiritismo, de curación, de endemoniados. Hubo un racimo de casos, que bien contaba también Alardo Prats, que realmente eran sorprendentes. Hablamos de levitaciones, hablamos de contorsiones imposibles del cuerpo, hablamos también de personas que aseguraban que allí hubo auténticos aquelarres, auténticas orgías sexuales en plenos años 20, aprovechando que había un momento en que los endemoniados enfermos quedaban solos encerrados en las grutas, a veces durante días, en ese ambiente, apenas sin oxígeno para respirar, y entonces la locura se desataba. Era como una especie también de remedio llevado al extremo, siempre por esas siniestras mujeres, las caspolinas. Hablamos con José Soler, ese vicepresidente de escritores de la Comunidad Valenciana, de esos casos que, pese a quien pese, marcaron con un interrogante toda la historia de la Balma. Y efectivamente, ha habido casos aquí que no han tenido una explicación real, una explicación, vamos a decir, lógica, pero que han existido y que los han recogido como curaciones que nadie ha sabido explicar a qué se han debido, repentinas, incluso un vecino de las alquerías del Niño Perdido, que se dice que llegó a levitar y se levantó casi 2 palmos del suelo. ¿Es verdad? ¿No es verdad? No lo sabemos, pero si todo esto lo ligamos con la historia de los endemoniados, tenemos que suponer que aquí pasa algo todavía, porque si no, la gente no vendría con ese espíritu de pedir lo imposible. Fotografías que aparecen en ese primigenio trabajo, niños endemoniados, niños embrujados, Carmen Jordá, la embrujada de la Codoñera, Rosario So Petit y muchas personas con nombres y apellidos que aparecen en esta larga lista, como los que protagonizaron casos más raros, los que protagonizaron historias que más sorprendieron a ese hombre privilegiado que con su cámara registraba todo lo que estaba ocurriendo. ¿Hay casos realmente extraños en todo esto, Francisco, dignos de ser destacados tanto tiempo después? Sí, hay muchos. Habría que tener una visión panorámica de lo que es la Balma, ¿no? La primera romería documentada a la Balma se tiene constancia que ocurrió en el año 1408 y salió del pueblo de Teruel llamado Castellote. Estamos hablando del siglo XV. La última tuvo lugar en 1935, según todos los cronistas y según todos los documentos, y reunió a más de 20.000 personas. Creo que ha pasado mucha gente por la Balma, mucha gente. Está claro que en la Balma se encierra ficción y realidad. Y de esa limpieza está claro que habría muchísimos casos de enfermedades mentales que hoy podemos explicar y tratar, de desequilibrios psicológicos que se podrían perfectamente enfocar hoy en día. Incluso de contagio colectivo, de histeria colectiva entre unos y otros. Exacto, de sugestión, de histeria colectiva. Pero existe un pequeño racimo de casos en los que, y eso ha quedado registrado en libros como Las volangeras de Dimonis, de Ángel Sánchez, o Los endemoniados de la Balma de Ligori, o Los endemoniados de la Balma de Alvar Monferrer. Existen 15 o 20 casos, por lo menos los recogidos entre 1900 y 1936, una serie de nombres y apellidos con datos muy concretos en los que algo irracional o algo ilógico debió ocurrir en ese pequeño oratorio excavado en la roca. A mí se me vienen a la mente rápidamente 2 nombres. Mariano Oliver, denominado el endemoniado de Caspe. Déjame que te diga, Francisco, que tengo la foto en las manos ahora mismo, nada es casualidad. Sentado en el suelo, ¿verdad? Sentado en el suelo. La imagen de las personas que circundan esta escena, unas 30, son casi todas mujeres enlutadas. También se encuentra ahí el periodista Alardo Prats. Mujeres enlutadas de arriba abajo, con caras curtidas, mujeres, muchas de ellas jóvenes, pero que parecen envejecidas por la dureza de la vida en esa tierra. Y de repente un hombre, con la mirada perdida, observando como quien nunca ha visto una cámara fotográfica. Y abajo una serie de cirios, de velas que expanden humo, un suelo de tierra, una especie de columna y un lugar angosto, asfixiante. El titular que le puso Alardo Prats es El endemoniado Manuel Oliver, de Caspe, ante el ara de los prodigios. ¿Ese es uno de los casos, Francisco?
Ese es uno de los casos porque, como te decía, el etiquetado endemoniado de Caspe, que acudió en 1930 al santuario, bueno, según han recogido todos los historiadores, cronistas y reporteros, le evitó 2 palmos ante cientos de personas. Sería uno. Quizás hay otro más espectacular aún, el más documentado. Rosario Usot Petit tenía 12 años de edad cuando acudió en 1928 a La Balma. Ella era natural de Alquerías del Niño Perdido. Y esta jovencita tenía en jaque a sus padres, porque predecía el futuro, porque hablaba con voz de hombre, porque tenía una fuerza sobrehumana. Sería uno de los casos más documentados, aunque quizás el caso ya más espectacular, escenográficamente hablando, y que más atemorizó a todos aquellos que lo contemplaron, lo protagonizó Josefa Monteverde. Durante 5 días estuvo encerrada con las Caspolinas ante la Virgen de la Balma. Dos menos cuarto, un viaje en vivo hacia otro tiempo, hacia otra época. Otra escena, otra fotografía, otra placa de Pastor en ese libro de Adardo Prats y Beltrán. 3 días con los endemoniados, la España desconocida y tenebrosa. Una joya de 1929, un periodista impactado ante lo que había visto en 3 jornadas interminables en aquellas cuevas de La Balma. Un racimo de niños pequeños y sus madres. Y creo que seguramente la figura siniestra. No tenemos la certeza, pero yo estaría casi por apostar, aunque luego me contarás la historia de los retratos de las Caspolinas, apenas hay documentación, pero hay una figura que da miedo, que aparece casi como aparecen en las fotos que comenta Carmen Porter en el programa de Cuarto Milenio, esas caras que aparecen como por detrás de la gente sin ser observadas. Aquí vemos a unos niños de traje blanco, espero que lo estéis visualizando, amigos de Milenio, conmigo. Las madres los llevan en volandas, uno de ellos está con la cabecita echada como si tuviera una enfermedad, el otro mira fijamente a la gran cámara del fotógrafo o del periódico, y detrás, como una sombra, una figura que parece de verdad el retrato que tenemos de la muerte, una especie de calavera, realmente con una cara envejecida, casi esquelética, con la boca abierta y mirando con una sonrisa que da pavor. El pie de foto que le puso a Adardo Prats esa escena, a la entrada de esas cuevas, es: madres que presentan a sus hijos, no mayores de 2 años, y ya endemoniados. Carmen, 7640, mucha gente imagino que queriendo conocer, viviendo hoy de manera muy especial en este programa número 400, uno de los grandes expedientes X españoles, los endemoniados de La Balma. Ricardo González, por ejemplo, nos escribía y nos decía: vaya sitio con vibraciones, estuvimos el pasado 2 de enero y no pudimos entrar por descanso, desconocíamos todo lo que contáis en el programa y ahora entendemos las sensaciones que tuvimos, aunque no supiéramos nada. Intentaremos volver a comprobarlo. También nos escribe entre Onda y Tales, nos dicen, desde Castellón, hay una iglesia que se oye a monjas y están en la montaña que se llama Santa Bárbara. Alex y Noelia, de Cantabria, en el Valle de Aras hay muchas leyendas de brujas y ánjanas terroríficas. Hay cuevas en el valle que son un espanto. A casa de mi abuela venía una de las Caspolinas. Caramba. Lo que toca esta era una vividora. Decía que comía en las casas a costa de meter mal en las familias. Nos lo comentaba Parsifal de Alcañiz. Digno de novela estos personajes, las Caspolinas. En los 50 viene el Corpiño a una niña insultando a la Virgen y gritando un día de San Juan. Hola amigos, he estado 3 veces en La Balma y la última fui grabadora en mano y conseguí una psicofonía. Fue estupendo, nos decía Trini desde Gandía. Bueno, nos gustaría escucharla, si es posible, milenio3@cadenaser.com o Milenio 3, Gran Vía 32, octava planta, 28013, para cualquier persona que quiera enviarnos documentos que pueda enseñarnos más sobre esta historia, seguro desconocida para muchos. Luego nos escribían 2 amigos desde Lanzarote. Uno nos informaba que hay una casa en la que cuentan que se realizaban exorcismos y dicen que ahora se oyen ruidos y se ven extrañas sombras. Nos lo comentaba Nancy desde Lanzarote. Y minutos después llegaba otro en el que decía: en el pueblo de Aria hay una casa antigua en la que las brujas invocan al diablo con dibujos y sacrificios. La gente tiene miedo de acercarse allí. Nos lo decía Jonay, también desde esta isla. Otro amigo de Lanzarote que confirmaba esas casas, esos lugares. Hoy ya nos parece ficción, pero ocurrió, donde los que parece que tenían determinadas enfermedades mentales. ¿Eso ha sido una voz de Noel o no? Pues... menos mal, porque digo, entonces está Francisco en compañía de alguien realmente extraño. La sombra de la Caspolina, estaba viendo la foto y me estaba quedando... Bueno, estabas viendo fotos. Sí. Si quieres una sensación, Iker,
viendo tú las fotos, las pondremos en la página web, si quieres, la semana que viene, para que lo tengan todos los oyentes, y está claro que en unas semanas lo verán en Cuarto Milenio, en 4 Televisión. Ve a la página, creo recordar que era la 112. Ahí hay un grupo de caspolinas en la fachada de la ermita, un pañuelo negro atado a la cabeza, tocado hasta el suelo, ensotanado, parecen enlutados, esos enlutados que describen en las urdes, todas serias, manos huesuras, agarrándose unas a otras. En el lado derecho de la foto, Iker, que no sé si ya la tienes viendo, sí. Hay tres niños. Uno de esos niños es Javier Rollo, la persona con la que hemos estado hablando hoy. Mira, aquí lo ves, Carmen, ¿ves? La escena es terrorífica. Dice, grupo de campesinas en el que figuran varias sacerdotisas del monstruoso rito exorcista. Y estoy convencido, Francisco, que una de esas personas que aparece absolutamente enlutada, como tú dices, es una de las caspolinas. La cara es terrible, vamos. ¿Sabes lo que más te estremece? Que Javier Rollo, con 88 años, después de haber sido ermitaño en La Balma 2 años seguidos, cuando le preguntaba qué sensación tenía él, siempre me dice, cada vez que iba a cerrar la iglesia, miedo. Algo ocurre allí, dicen muchas personas, y algunas repetimos de la categoría del vicepresidente de la Asociación de Escritores y Periodistas de Valencia, de la Comunidad Valenciana, José Soler Carnicer, que nos ha ayudado, que ha sido también cicerone, que ha sido guía en este viaje absolutamente asombroso. Esta declaración no tiene desperdicio en un hombre de su oficio y su prestigio, porque algo debe ocurrir allí, algo que quizá no podemos comprender, que quizá la ciencia nos descifre, pero que por el momento nos fascina. Aquí en La Balma tiene que ocurrir que debe de ser una conjunción de fuerzas físicas de la naturaleza, porque en la naturaleza hay unas fuerzas físicas que emanan de la Tierra. Unas veces pues son aguas radioactivas, aguas que salen calientes, gases, vapores. Quiere decir que en el interior de la Tierra hay unas fuerzas vivas que se escapan por algún sitio. Pues yo creo que La Balma tiene que ser un lugar por donde sale alguna radiación de estas, que igual que vamos al médico para que nos den unas radiaciones para curarnos una artrosis o cualquier cosa, estas radiaciones naturales a algunas personas les tienen que producir bien y curarles. Yo creo que sí, te lo digo sinceramente, pienso que sí, que aquí hay algo. Milenio 3, Cadena SER, con Iker Jiménez y todo su equipo. Una y 52. Carmen, por cierto, luego en la segunda hora todos muy atentos, sobre todo los amigos de Burgos, porque seguimos recibiendo información ahora desde Pancorbo, que también están viendo esas 3 luces. Vamos a intentar indagar lo que podamos. Desde Pancorbo mirando hacia Burgos también se ven esos 3 puntos, están estáticas, también lo ve casi todo el pueblo, nos lo decía Javi. Y también corroboro el mensaje de las 3 luces, son muy parecidas a las de la alerta OVNI, que concretamos que era un satélite espía. Pues al parecer también se están viendo en la misma zona. En la segunda hora completamos esta información, pero acabas de recibir un mail ahora en vivo realmente interesante. Escucha muy atento, Francisco. Nos escribía Amparo Panadero. Dice que es periodista, que es corresponsal del País, y hace unos años intentamos un compañero de Canal Nou, Jordi, y yo hacer un reportaje sobre los endemoniados de La Balma. Además, dice que tenía especial interés en escribir para El País un reportaje sobre la sala de exvotos, y lo cierto que es que después de copiar las letanías y recordatorios allí escritos sobre uniformes militares, trajes de novia, de comunión, brazos, piernas, cuellos de cera, tuve que huir, y es que no podía respirar, veía cómo la humedad crecía y la sugestión es terrible en aquella sala pequeña y al tiempo hermosa. Cuando salí de allí, por cierto, nunca pude realizar aquel reportaje. Mi compañero Jordi también se hallaba un poco mal, y es que el exceso de velas encendidas en esta cueva tan profunda genera un espectáculo único y especial. El santuario de La Balma es algo extraordinario por belleza, por magnetismo, por su ubicación, arañado la roca, por el paisaje y por su leyenda. Hay otra historia, y es que pude hablar con un anciano que fue testigo del último exorcismo en 1959 y confirmaba lo que estáis contando. Corresponsal del periódico El País, muchas gracias. Amparo Panadero. Amparo, muchísimas gracias por este
este acento que acabas de poner con información que nos sigue estremeciendo. Francisco, qué apenas tenemos tiempo ya. ¿Cómo acabó todo esto? ¿Cuándo termina esta romería extraña de exorcismos? Bueno, dos cosas. Decirle a Amparo que vuelva a ir y que si necesita ayuda, que aquí estamos para ayudarla. ¿Cómo acaba esto? Pues acaba porque la Iglesia no acepta que se sigan haciendo ritos paganos, y así nos lo confirmaba el párroco Joaquín Ariño de La Balma, a quien corresponde La Balma, él es sacerdote en Forcal, pero sobre todo acaba con la fuerza terrible de las armas. La última congregación pagana ocurre en 1935, como te decía antes, más de 20.000 personas, y es un guardia civil, José Pitarch, el comandante José Pitarch, que al grito de "como ve a un endemoniado más, le pega un tiro", acabó con estas reuniones masivas, pero no con las visitas. Decía uno de los mensajes que el último exorcismo ocurrió en el 59. Hay algunos en los 60. Lo que pasa es que no sé si nos dará tiempo en 2 días más conseguirlo todo. La gente va de forma personal ahora a La Balma y pide favores de todo tipo. Alguna persona va con otras intenciones, en busca de recuperar la salud y deshacerse de la maldad, ¿no?, de lo infernal o de lo diabólico. Lo que sí que está claro es que, a pesar de que todavía hay algún supuesto poseso que acude a La Balma, el santuario es un lugar de visita obligada, no solamente por su cultura, por la tradición mágica e insólita de la comarca, sino por la hospitalidad y la maravilla de gentes que hay en Forcal, en Zorita, en Morella, en toda la comarca del Sport. Pues ahí está nuestro compañero Francisco Contreras, 75 años después que lo hiciera Alardo Prats. Y acababa así, como acabamos este viaje. Él lo hizo en tren, en ferrocarril, luego en mula hasta llegar al santuario de los endemoniados. Nosotros lo hemos hecho con los medios de hoy en día y con la magia de la radio. Este final, Francisco, que seguro que has leído 1000 veces, describe perfectamente la sensación que se quedó en este hombre que también culpaba al fanatismo, a la incredulidad, a sobre todo la falta de medios que aquello ocurriese allí. Era su posición, su personal punto de vista. Pero acababa así este libro. En la página 204 decía: en el fondo de los barrancos se elevan montones enormes de piedras. Piedras que han arrojado los romeros siglo tras siglo contra los demonios, que por allí andan encolerizados después de la derrota. Se van los romeros, cada uno a los demonios de la incultura y la superstición que esclaviza sus espíritus. Han añadido uno nuevo, el del fanatismo. Fanatismo exacerbado en estas escenas de endemoniados que un periodista, en el año de gracia de 1929, acaba de narrar con absoluta objetividad, después de haber permanecido 3 días en esta montaña de las pesadillas, viviendo un monstruoso sueño de locura. Tremendo documento periodístico. Hace menos de un siglo, un reportero constataba esta realidad, como lo está haciendo ahora nuestro compañero Francisco. Yo creo que mejor colofón imposible para estos 400 programas, Francisco. Te mandamos un abrazo a todo el equipo, y dentro de poco también veremos todo esto con imágenes. Un abrazo fuerte, seguidor de Alardo Prats. Ha sido un viaje de reencuentros periodísticos, reencuentros con el misterio. Empieza fuerte el 2006, ¿eh? Por supuesto que sí, con muchas ganas, y aquí estaremos. Cuidado con los demonios, que a verlos hay los... Como las brusas. Para contarlo, aquí estaremos para contarlo, Francisco. Un abrazo muy fuerte. Y felicidades, sobre todo a los oyentes. Ellos son los culpables de que estemos aquí. Un abrazo muy fuerte, un abrazo para todo el equipo, ¿eh? Hasta luego. Vaya viajecito, Carmen, vaya viajecito, pues sí, el que nos hemos dado por La Balma, con documentos y repito, a todos los alcaldes de la zona que nos han tratado fenomenal, y también a José Soler, ese vicepresidente de Escritores de Valencia, que ha sido un perfecto cicerone, contándonos con escenas de voz lo que debió ocurrir allí. Por cierto, a golpe de arma, aquello se acabó. Seguimos en la segunda hora, por supuesto, con un montón de cosas, de noticias, de historia, de sucesos tenebrosos.
y muy atentos, Carmen, a lo que está pasando en Burgos, porque claro, no sabemos qué puede ser, pero la gente está informando lo que ve. Luces que se están viendo en la zona de Burgos. Si alguno está viajando por esa carretera o alguien del pueblo que dicen que están todos en la calle pues observando esas 3 luces, que nos llame, que nos escriba y nos pondremos en contacto con él para ver si tenemos alguna conexión incluso en directo. Iker. Bueno, perfecto. Además, desde luego mucha gente piensa que es parecido a lo que se vio en la alerta y acabamos determinando que era pues eso, posiblemente un satélite. Un satélite, desde luego, engañoso. La gente no miente, la gente ve lo que ve, pero en el cielo pasan muchas cosas. Tenemos una segunda hora después de las noticias, pues apasionante. Somos Milenio 3, aquí continuamos. Un abrazo. 2:06 y como no podía faltar en nuestro programa número 400, Jean-Michel Jarre, Aero Oxígeno. Esta música tiene 30 años. A ver si lo dices bien, que luego te corrigen, ¿eh? 30 años, sí, es verdad. Jean-Michel Jarre, que ha sido siempre, junto con tantos otros grandes compositores de música cósmica, Vangelis, Mike Oldfield, Kraftwerk, Hans Zimmer, pues uno de los que han provocado que este programa tenga una banda sonora siempre muy especial. Músicas que son capaces de decir cosas. Oxígeno 4. Y con esta música, para mí muy especial, hablamos precisamente de tema OVNI, Carmen, porque no solo en Burgos están pasando cosas. Atención, amigos de Burgos, vamos a intentar también estar en contacto con todos vosotros permanentemente, ver qué ocurre, ver qué pasa. Ya me decía por línea interna ahora en el informativo Francisco, bueno, te lo decía a ti, Carmen, a los dos, que si había que hacer algo se iba para allí directamente, o sea que hay que ver qué ocurre en esa campiña burgalesa. Repito, para quien no lo sepa, 1 de enero de 1975, kilómetro 14, carretera de Burgos hacia Santander, en Nacional 623, en un lateral de la carretera, 5 soldados de la Academia de Ingenieros del Ejército de Burgos observan la visión más extraña de todos los 2000 folios expedientes del Ejército del Aire sobre el tema OVNI. Son 5 campanas, 5 objetos que están muy cerca del suelo, que parecen estar abrasándolo y que obligan a los 5 soldados a salir a la intemperie. Son las 6:25. Segunda noche del año de 1975, o sea, hace justo 31 años. Ellos se atemorizan porque ven que aquello se enciende en mitad de la noche. Son 5 grandes troncos de cono y huyen. Llegan después con el comandante Llorente, se enteran de que varios policías armados han visto lo mismo en diferentes lugares y curiosamente, Carmen, la información se hace pública. Diario Pueblo, Diario Ya, ABC, todos los periódicos de la época, rotativos diarios, hablan de informe de la 6ª Capitanía, Región General. Dice la Capitanía de Burgos que el caso es real, que lo que se ha observado es un objeto volante o varios no identificados, que los soldados no mienten y que van a inspeccionar el terreno para ver si realmente ahí pasa algo, ocurre algo. Es curioso porque a partir de ese momento, 20 años después, se descubre que había una serie de pesquisas posteriores y también, días después del incidente, algunos periodistas, como fue Pedro J. Ramírez, en La Actualidad Española, llegaron a fotografiar a los soldados inspeccionando una zona de terreno donde habían visto el OVNI. 300 metros cuadrados completamente carbonizados. Allí Manolo Aguera, uno de los soldados, decía en titulares, La Actualidad Española, aquí vimos el OVNI. Sin embargo, 20 años después, las autoridades del Ejército del Aire censuraron la información, año 75, diciendo que en el terreno no había nada anómalo. Curiosas coincidencias. Ahora, desde Quintana Ortuño, desde ese mismo pueblecito, cosa que me ha sorprendido, nos llamaba un amigo, nos escribía al 7640 y luego desde otros puntos de la provincia y concretamente desde Pancorba. Así que, por favor, amigos burgaleses, cuanto más información sobre esas 3 luces tengamos, mejor que mejor. En Argentina se ha demostrado que los ovnis siguen, aunque sean ya eternamente olvidados, pues protagonizando algunas historias. Una mujer que realizaba la ruta entre las ciudades argentinas de Córdoba y San Luis aseguró haber observado un extraño artefacto en medio de la carretera. Según la testigo, que pudo ver el aparato desde el autobús en el que viajaba, todo ocurrió hacia las 10 menos cuarto de la noche. Todos los pasajeros fueron testigos de cómo una inmensa luz de forma cónica estaba posada en medio del asfalto. La pasajera aseguró que se sintió invadida por una sensación de paz, pero que la curiosidad la llevó a coger su cámara de fotos y comenzar a realizar algunas tomas.
más, algunas imágenes. No hay ninguna fotografía de este evento Iker, no ha salido por el momento en ningún medio de comunicación, pero lo cierto es que durante varios minutos estuvieron observando el extraordinario fenómeno hasta que el objeto, que se encontraba envuelto en una luz de color blanco azulada, comenzó a girar como un trompo y a elevarse en forma vertical, dejando iluminando el paisaje como si fuera de día. A medida que ascendía, despedía luces de todos los colores en tonalidades fosforescentes intensas y de pronto desapareció en un punto brillante. Después, siempre según la testigo, comenzó a percibir un olor a metal recalentado que se mezclaba con un aroma muy parecido al azufre. Es curioso como muchas de estas historias, y eso lo catalogaban de demoníaco en el medievo, por ejemplo, los sucesos con lo extraño, que parece que siempre han sido los mismos, pero cada uno va interpretándolo según el tiempo que le toque vivir, se veían precedidos de olores muy misteriosos, muchas veces de azufre, ¿no? Yo estoy recordando ahora la historia de José Pancho Campo, la historia de Garganta a la olla, del pastor que vio una monja misteriosa y que contaba, murió de miedo, que decía que parecía que tenía patas como los chivos y que hablaba de un olor a azufre. En muchos casos de supuestos ovnis, siempre supuestos, bueno, no, ovnis, objetos no identificados, no sabemos lo que son, hablan los testigos en casos cercanos de estos olores misteriosos extraños. Vamos a ver si tenemos más noticias sobre lo que está pasando en Burgos. Mientras tanto, vamos a dar paso porque en cada semana hay un montón de información tecnológica, antropológica, arqueológica, científica. La ciencia siempre está presente en Milenio 3 y siempre lo cuenta Carlos Barroso. Tras el paréntesis de la Navidad volvemos con las informaciones científicas, tecnológicas o curiosas que nos sorprenden semana tras semana, y hoy empezamos con la Feria Electrónica de Las Vegas, que este año ha estado muy animada por la presencia de actores muy famosos arropando los nuevos avances científico-técnicos. Justin Timberlake junto a Bill Gates, Tom Cruise junto a Terry Semel, presidente de Yahoo, o Morgan Freeman y Danny DeVito presentando al dueño de Intel. Los productos más exitosos han sido la televisión por internet y los artículos portátiles de todo tipo. La sonda espacial estadounidense Stardust ha modificado la trayectoria en su regreso a la Tierra tras un viaje de 4.630 millones de kilómetros por el sistema solar. En su interior, la nave trae partículas de polvo estelar que podrían contener respuestas fundamentales sobre el origen del sistema solar. Ha sido la penúltima maniobra de la sonda antes de entrar en el curso definitivo de aproximación a la Tierra, que debe producirse el próximo 15 de enero, cuando se desprenda de su carga sobre el desierto de Utah. Y mientras, China ha comenzado ya a construir el cohete propulsor y el satélite de la que pretende ser su primera misión no tripulada a la Luna. En un principio, la fecha prevista para el lanzamiento es abril de 2007. Pekín ha iniciado también el test de lanzamiento y otros elementos que ayudarán en la misión, pero China tiene otros planes espaciales para este mismo año 2006. El lanzamiento de un satélite de comunicaciones y otros 2 para la investigación científica y meteorológica. Y del espacio a la arqueología. Las mujeres también dejaron las huellas de sus manos en las cuevas de la prehistoria. Hasta ahora los investigadores consideraban que las huellas rupestres descubiertas por todo el mundo eran solo de hombres, pero un nuevo programa informático ha venido a demostrar justo lo contrario. Se trata de un hallazgo que va a revolucionar la arqueología de la prehistoria. Y hoy domingo a las 10 menos 5 de la noche vamos a conocer por fin uno de los misterios históricos más emocionantes. Precisamente este año se celebra el 250 aniversario del nacimiento de Mozart, y esta noche la radiotelevisión austríaca, la ORF, va a desvelar si el cráneo que se guarda desde hace 100 años en la Fundación Mozarteum de Salzburgo pertenece o no en verdad al considerado como el músico más genial de todos los tiempos. Los restos óseos han sido analizados varias veces, pero solo ahora se ha podido llegar a un veredicto claro sobre su autenticidad, comparando las pruebas de ADN de Mozart con el de sus descendientes. Y terminamos con otra curiosidad histórica. Los hombres celtas de Irlanda de hace más de 2000 años utilizaban aceites vegetales para el pelo a modo de fijador. Así lo evidencian los 2 cuerpos encontrados en 2003 en lugares pantanosos cerca de Dublín y que han sido investigados por un grupo de arqueólogos irlandeses. Los 2 cuerpos pertenecen a hombres, posiblemente jóvenes aristócratas, que podrían haber sido torturados por sus comunidades. 2:15, siempre en directo, 7 grados centígrados en el exterior de esta nave del misterio, de este estudio 1 de la cadena SER. Pasamos de la pura y dura ciencia a algo completamente acientífico, pero sorprendente. Precisamente Noel nos pone la música de Mothman, una historia que hablaba de encuentros con seres extraños, y de eso, de seres que algunos califican casi como duendes, y hablan de 800 testigos. Se está hablando en Paraná. Sorprendente, Carmen. Es una cosa sorprendente y la verdad yo en un principio creía que se trataba de una noticia
de estas que corren por la red, pero bueno, hay intervenciones policiales. Al parecer, más de 800 personas dicen haber sido testigos. En el barrio de Antártida, Argentina, de Paraná, centenas de vecinos aseguran haber observado duendes blancos en algunos árboles de la zona. Uno de los testigos, Ricardo Abella, afirmó que el fenómeno se repite todas las noches desde el pasado jueves 29 de diciembre y que comienza hacia las 8 de la tarde y termina alrededor de las 2 de la madrugada. Más de 800 personas dicen haber visto cómo estos seres corrían entre las ramas e incluso devolvían las piedras que les arrojaban los lugareños. Se cree que la presencia de estos seres puede deberse a las prácticas de algún tipo de rituales, como los umbandas, que reclaman la presencia de espíritus para hacer el bien y también el mal. Bueno, pero esto es una broma, vamos, digo yo. No lo sé, ha habido intervenciones policiales que incluso estos pequeños seres, estos pequeños duendecillos han atacado a la policía arrojándoles grandes piedras. La policía por el momento no ha querido declarar, ha salido en un programa de televisión, en el canal 11, en el programa de televisión incluso están grabados los testigos, por lo cual yo creo que no se trata de una broma, sino que algo está pasando. También la Iglesia... ¿Algún tipo de animal, algún tipo de mono, algún tipo de...? No se sabe, en un principio se creía que podía ser también bromistas, pero se dice que la policía llegó incluso a disparar, por lo que se descarta esa posibilidad. Llegaron incluso a disparar y la gente dice que de allí, de esos árboles, no salió nadie. Además eran ramas bastante pequeñitas. También se ha llamado a la iglesia, el padre Eduardo, que ha realizado varias oraciones. Bendijo el lugar y arrojó agua bendita en las viviendas y árboles donde se vieron las extrañas figuras, con el fin así de tranquilizar esas posibles almas. El religioso asegura que el tema de los duendes no tiene lógica y no se puede explicar racionalmente, pero que algunas personas fueron a la iglesia y pidieron asistencia espiritual. A pesar de todo, el pánico se ha instalado en el barrio Antártida y los vecinos han optado por podar los árboles para evitar así la llegada de los duendes. Bueno, desde luego, si esto fuese en vez del 29 de diciembre, un 28, ya lo tendría claro. Sí, pero se habla de policía, la televisión, ahí está la noticia, tal y como la cuentan. Además, no ha sido solo un día, han sido varias noticias en las que, bueno, yo he podido incluso ver los vídeos donde salían los testigos con nombres y apellidos. Caramba, curiosísimo. Si te parece, Carmen, volvemos al pasado, volvemos a uno de esos descubrimientos históricos que nos cuenta siempre Nacho Ares, y luego creo que vamos a tener sorpresas. Nacho Ares siempre intenta reflejarnos cómo fueron algunos momentos históricos, reales. Estos sí no tienen nada que ver con duendes, estos son hechos constatables. Pero lo cierto es que al protagonista de esta historia le trataban como eso, como un duende, como una persona que por no tener titulación académica, científica, no podía investigar, no podía descubrir, y le tomaron como un loco. La historia de este loco merece mucho la pena, es ejemplificadora. Nos la cuenta el director de la revista de arqueología, miembro de esta gran familia, Nacho Ares. Heinrich Schliemann, un millonario comerciante y director de banco alemán que desarrolló parte de su trabajo en San Petersburgo, tenía las cosas muy claras cuando en 1868, en plena cúspide de su carrera profesional y juventud, decidió vender todos sus negocios y dedicarse desde entonces a lo que más había deseado, la arqueología. Entre sus anhelos más profundos no estaba una excavación cualquiera, sino algo con lo que había soñado desde que era niño: descubrir el mítico escenario de la lucha de Ulises, la ciudad de Troya, la misma que tanto había cautivado la imaginación del poeta Homero en su Ilíada. Con el libro de Homero bajo el brazo se dirigió con toda su fortuna a Turquía, dando la espalda a todos aquellos que pensaban que Troya no era más que una fábula mítica del poeta griego. Ayudándose también de los testimonios de Pausanias, Schliemann decide buscar al noroeste en la colina de Hisarlik, para sorpresa de muchos, muy lejos de donde otros arqueólogos habían buscado Troya antes que él. Ayudado por más de 150 obreros y en varias campañas sucesivas, Schliemann descubrió numerosos testimonios, especialmente cerámica, que le hicieron pensar en la existencia de una gran civilización griega anterior a la micénica de casi 4000 años de antigüedad. Todo parecía indicar que después de muchos siglos de silencio, alguien había encontrado la ubicación de la hasta entonces mítica Troya o Ilión. El trabajo se culminó en 1873, cuando cerca de la llamada Gran Torre de Ilión descubrió 8.750 piezas de oro. La emoción del momento le hizo creer que había descubierto un tesoro fabuloso. El arqueólogo alemán murió creyendo que aquellas alhajas pertenecieron a la hermosa Helena, por quien todo empezó en la antigua Troya. Pero solamente fue una jugada de la emoción del momento. Un estudio crítico de las notas del diario de Schliemann ofrecen multitud de contradicciones que hacen poner en duda el verdadero valor de este hallazgo.
no era el tesoro de Príamo, pero el magnífico descubrimiento que le precedió, el de Troya, estaréis conmigo, perdona cualquier clase de error. Por cierto, Carmen, que mucha gente, hablando de ovnis, os pregunta por la colección del kiosco, que no es ningún mito, que está ahí en los kioscos. Si alguien tiene información, porque dicen que hay mucha gente que no puede conseguirlo, la colección Enigmas sin resolver, la Biblioteca del Misterio de Milenio 3, creo que van ya por el número 12 o 13, Enigmas sin resolver segunda parte. Si tienen algún problema, pueden acudir a ikerjimenez.com. Nuestro compañero Guillermo León ha puesto un apartado en un lateral, entrando en la web, donde sale la portada de esta colección, del libro, y uno puede incluso acceder a la dirección o el correo electrónico donde uno puede suscribirse, porque son muchísimos los mensajes que nos llegan en las últimas semanas. Ya no hablamos de ello. En algunos puntos donde ya no llegan los libros o se han quedado sin ellos y no saben dónde dónde cree que es mentira. ¿No? Que no hay colección. Hay alguno que me dice, pero la colección no existe porque he ido a cuatro kioscos y no lo he encontrado. No, sí que es verdad. Sí. No es una leyenda urbana. Seguimos hablando del asunto de Burgos, de ovnis. Hemos intentado ponernos en contacto en estos minutos con colegas que nos están informando de Burgos. Parece que hay varios problemas, que no podemos contactar con ellos. Y otros amigos desde Burgos, como Richie, que nos dice que él desde su casa en el centro de Burgos no ve nada y que además está muy nublado, porque por eso le extraña esas 3 luces. Bueno, seguiremos recabando información. Por cierto, Jesús a los tribunales en Italia. Esto sí que es raro. Un juez de la localidad de Viterbo ordenó al sacerdote Enrico Riggi comparecer para probar la existencia histórica de Jesús ante la justicia. Todo comenzó con una disputa que se produjo entre Luigi Cascioli, ex seminarista que se describe a sí mismo como el rey de los ateos, y este sacerdote Enrico Riggi. Al parecer, el religioso contradijo en una publicación de su parroquia lo que Cascioli escribió en su libro La fábula de Cristo. Por todo ello, el escritor decidió presentar una demanda ante la justicia en la que acusa a la Iglesia Católica del delito de sustitución de persona, ya que asegura que el hombre que aparece en la Biblia no es Jesús, sino que es Juan de Gamala, un judío que se opuso a la ocupación romana en el siglo I de Palestina. Además, aseguró que la Iglesia Católica es culpable del crimen de abusar de la creencia popular, planteando como hechos reales aquellos que no son otra cosa que inventos. Con estas acusaciones, el magistrado de la localidad de Viterbo decidió que el caso era admisible y le pidió al sacerdote Enrico Riggi comparecer ante el tribunal para que probara la existencia de Jesús. Por su parte, el padre Riggi ha declarado que innumerables textos, tanto religiosos como seculares, dan testimonio innegable de la existencia de Jesús. Dentro de poco se sabrá la fecha en la que se va a llevar a cabo el juicio, ya que Cascioli solo está dispuesto a retirar la demanda si el padre Riggi le lleva una prueba irrefutable como el ADN de Jesucristo. Vamos a ver que yo me entere. Este señor Enrico Riggi es el que ha hecho la... Bueno, Enrico Riggi es el sacerdote. No, es el sacerdote al que han acusado. Y pues Luigi Cascioli, ex seminarista, y se describe a sí mismo como el rey de los ateos, ¿no? Sí. Y dice que tiene que dar una prueba como el ADN de Jesús. Hombre, no sé, voy a llamarle idiota a este señor, ¿no? Pero vamos, tampoco... Porque hay que ser idiota. Un hombre que estudia un poco las Sagradas Escrituras tiene que saber cuáles son... por lo menos el respeto a las figuras que él mismo tiene que venerar o ha venerado, y pedir el ADN de Jesús es como decir, oiga, tráigame un trozo de platillo volante o algo así. Pero lo único que va a conseguir, que yo creo que es lo que pretende este tal Cascioli, es que su libro, efectivamente, que su libro tenga una publicidad, y ya de paso se ha encontrado también a un magistrado que también se define como ateo, que también va a salir en todos los medios de comunicación y se va a hacer conocido, pues mira, les viene bien a los dos. Y él se llama el rey de los ateos, con todo el respeto para los ateos, pero vamos, no sé, me parece una cosa como tan gruesa, ¿no? Y diciendo, como actúa mucha gente en este país a veces, ¿no? Con sus creencias, sean irracionales o no, o científicas o no, pero ¿sabes qué manera, ¿no? De meterse con la gente, y el otro pobre hombre va a intentar demostrar, no sé, parece una campaña de marketing más bien curiosa. Yo desde luego sí que creo en la existencia de Jesús de Nazaret, pero como personaje fascinante que existió y que hay muchas crónicas. Bien es cierto que en el siglo XVIII y XIX muchas personas pusieron en tela de juicio, y es un debate muy apasionante, pero un debate siempre con respeto, ¿no? Imagino yo. Y este tipo de noticias nos demuestran que a veces ya no se respeta casi nada. Lo que sí se respeta, por fortuna, son, bueno, los hallazgos interesantísimos, por ejemplo, en torno a los mayas. Carmen, y es que en torno a los mayas últimamente está habiendo mucha información interesante, en el sentido de que hace poco se hablaba de la Capilla Sistina, incluso, de muchos dibujos asombrosos. Ahora van más allá. Una cultura de la que sabemos muy poco y que no es tan antigua. Se habla de jeroglíficos. Creíamos que esto solo era en Egipto.
Un grupo de arqueólogos ha descubierto en la selva Petén de Guatemala 10 jeroglíficos pintados sobre roca, que hasta el momento son el ejemplo más antiguo de escritura maya jamás hallado. Los jeroglíficos datan del año 200 al 300 a.C. e implican que los antiguos mayas desarrollaron un sistema de escritura avanzado siglos antes de lo que se creía. Las pruebas de carbono 14 para determinar la antigüedad de los hallazgos demostraron que los símbolos son 100 años más antiguos que los murales que describían el mito maya de la creación. El arqueólogo guatemalteco Boris Beltrán descubrió los jeroglíficos por accidente mientras excavaba en una de las pirámides de San Bartolo. Se trata de finas pinturas negras realizadas sobre piedra blanca que representan algunas de ellas símbolos e incluso se puede apreciar lo que parece ser una mano sosteniendo un pincel o un instrumento afilado que extrae sangre. Según David Stuart, especialista de la Universidad de Texas, en Austin, los mayas participaron en la invención de la escritura mucho antes de lo que se pensaba. Y es que hay lugares, me lo contaba hace poco nuestro querido amigo y compañero de este equipo, Juan G. Vallejo, que a uno le sorprenden. Las ciudades malditas las llamaban. Un día vamos a hablar de eso, ¿os parece? Por cierto, me lo apunto aquí porque es un tema buenísimo. Ciudades malditas de la antigüedad, donde se hacían ritos, por ejemplo, a las sombras, a lo diabólico. Una de las más extrañas es Cerro Sechín, lo hemos comentado aquí en el programa de Nocheviejas o el de Nochebuena, si no recuerdo mal. Un lugar donde uno va avanzando, son inmensas paredes perdidas en la nada, y lo que ven las paredes son grabados en relieve de el brazo de un niño, la mitad de una cara, un miembro amputado chorreando sangre, una mano, y luego unos dioses, uno de ellos terrible, con todo cabezas trofeo colgando, y conforme, como si fueran viñetas, va uno pasando metro a metro, los crímenes van más allá. Eso perdido en mitad de la nada. Lugares ceremoniales, lugares extrañísimos, lugares donde se adoraba a dioses más o menos siniestros, ¿no? Eso existe y está ahí. Por cierto, que hablando de siniestreces, Carmen, nuestros compañeros del cine, de lo que yo te diga que vienen después, que nadie se puede perder ese programa porque sin duda alguna es, vamos, el máximo lujo en torno al cine que hay en radio, pues nuestros compañeros empiezan en el 2006 también fuertes, y aunque llevamos ya un día después de Reyes, se han reservado un pequeño regalo para todos los oyentes. Para los tripulantes de la nave y para los oyentes. Un regalo muy especial. Ha habido muchos personajes históricos del cine de terror que nos han puesto el vello de punta. A mí cuando hablamos de terror, me recuerda siempre la primera escena de mi memoria, la figura de Nosferatu, de Murnau, en esa puerta, blanco y negro, dientes de rata, manos afiladas, cabeza calva. Pero también el cine se ha modernizado. Un juguete diabólico, un muñeco diabólico, ¿tú lo recuerdas? Chucky. Bueno, pues lo han traído como regalo. Anda que no ha habido secuelas. Bien había envuelto. hasta la novia de Chucky. Sé que te ibas a reír por lo de Nosferatu, pero lo dejamos, es un archivo oculto de este programa. Vamos con Chucky. Hola Iker, buenas noches oyentes de Milenio. Aquí estamos, nos queda muy poquito tiempo para empezar ya a contarles historias de cine, del cine de esta semana, pero no queríamos dejar de aprovechar la oportunidad para ofrecerles un regalo, para sugerirles el mejor regalo de Reyes que les puede ofrecer el cine. María Guerra ha abierto la caja y ha encontrado este muñeco. Todo empezaba como una película policíaca normal. Un delincuente es abatido a tiros por un policía. Me estoy muriendo. ¡Escucha esto, hijo de puta! ¡Me las vas a pagar! Voy a vengarme de ti, también de Eli. ¡Sea como sea! Es de noche, el maleante se ha colado en una juguetería cerrada y ahora agoniza abrazado a un muñeco. Mientras dice estas misteriosas palabras, un rayo cae sobre el edificio, lanza al poli por los aires y nos hace esperar lo peor de ese muñeco con cara pecosa y tiernos ojos azules. Siguiente toma, ya es por la mañana y un niño de 6 años mira con arrobo su nuevo regalo de cumpleaños. Hola, yo soy Andy. ¿Tú cómo te llamas? Hola, soy Chucky y seré tu amigo hasta el final. Ahí dijo, ja, ja, ja. Vaya, es fantástico, ¿verdad? El muñeco acaba de entrar en la vida de esta pequeña familia compuesta por una madre viuda y su único hijo. Esta noche la mamá tiene que trabajar hasta tarde y una amiga se queda con el niño y con su nuevo amiguito Chucky. Tía Maggie,
Chucky dice que quiere ver las noticias de las 9. Sí, claro. Y sin más contemplaciones, acuesta al niño y al muñeco, pero no evita notar que pasa algo raro. Chucky ha vuelto a aparecer en el sofá delante de la tele y ella está francamente asustada. ¿Qué demonios me está pasando? Voy a provocarme yo solita un infarto. La tía Maggie recibe un martillazo en la cara. De un empujón sale volando por la ventana y acaba sus días reventada sobre el techo de una camioneta. La policía no entiende nada. La madre está horrorizada y tan solo el niño y los espectadores saben quién ha sido el culpable y el villano que nos va a hacer temblar durante muchos, muchos años. Chucky. ¿Tu muñeco? Andy, basta de historias por esta noche. Vamos, vuelve a la cama. Hablo en serio. Pero mamá... Año 1987. La idea de Chucky nació de un terror infantil, del miedo que el productor David Kirshner siempre tuvo a las muñecas de sus hermanas mayores. Por eso quiso producir una película sobre este tema. El muñeco toma vida... Nada, tontería. El muñeco muerde al niño mientras duerme... Nada, chorrada. El muñeco viola al niño. Kirshner empezó a escribir el guión, pero se dio cuenta de que necesitaba ayuda. Estoy bloqueado. Bueno, mira, David, no te empecines. Si es que tú eres productor. Mira, yo tengo a tu hombre. Se llama Don Mancini y es escritor de historias de terror. ¿De verdad? ¿Tienes su teléfono? Claro, claro. Dámelo, Sí. necesito hacer eso. El guionista fue Mancini y el director elegido fue Tom Holland, un realizador que en el año 1985 había destacado con su película Una noche de miedo. Holland aceptó el reto de dirigir Muñeco Diabólico, que en su momento, en el año 88, resultó muy original. Uno de los desafíos de la película era hacer que Chucky, el muñeco, fuese creíble como un personaje malévolo y peligroso. Porque si lo piensas bien, el muñeco no mide más de 3 palmos. Y hay que hacer pensar en cómo una cosa de esas dimensiones pueda causar miedo y sensación de peligro a una persona normal. Era obvio que Chucky estaba en inferioridad de condiciones con respecto a otros monstruos. Así que la dificultad estaba en dar realismo al muñeco y hacer que la gente pudiera pensar que un muñeco puede ser tan peligroso y tan diabólico como Chucky. Desde luego no es lo mismo que hacerlo con un monstruo enorme como Frankenstein o algo parecido. Para suplir su falta de tamaño, de hecho, en las primeras películas el actor era un enano metido dentro del muñeco, dotaron a Chucky con una maldad extrema. Dice que tía Maggie era una perra y que ha recibido su merecido. Andy, ¿cómo puedes decir algo tan horrible? Yo no lo he dicho, ha sido Chucky. Andy, basta. Sabes perfectamente que todo esto te lo estás inventando. Pero si no me lo invento, Chucky tiene vida, en serio. Andy, Chucky es un muñeco. Está hecho de plástico y de trapo. Míralo, míralo. Al final de la película queda claro que Chucky es un asesino reencarnado que había pervertido las técnicas del vudú y que además estaba dispuesto a perdurar a lo largo de las secuelas. Y ya van 5 gracias a este truco. Te estás volviendo humano. ¿Qué? Cuanto más tiempo pases dentro de ese cuerpo, más humano te volverás. Chucky ha ido evolucionando con los años. Las 2 secuelas siguientes, del año 90 y 91, tuvieron una aceptación buena pero discreta, tan discreta como los guiones que se limitaban a resucitar al muñeco asesino. ¿Me echabas de menos, Andy? Yo muchísimo. Ya te dije que íbamos a ser amigos hasta el final. Sin embargo, en el año 98, con la novia de Chucky, el argumento dio un giro radical. Introdujo humor negrísimo y por primera vez en una película de cine comercial se ve una relación sexual entre 2 muñecos. Lo que importa no es el tamaño, gilipollas, sino lo que haces con ella. La chica de la película es Jennifer Tilly, que da vida a una exnovia del alter ego humano de Chucky y que ella misma acaba fiambre convertida en pepona de trapo. ¡Maldito hijo de puta! ¡Déjame en serio! Se ha cumplido tu deseo. Ahora ya eres mía, muñeca. La 4ª entrega de Chucky se metió en otros caminos, tecnológicamente recurriendo a los animatronics. Ya superaron la fase del relleno humano, o sea, un enano dentro del muñeco, y se apuntaron al carro de las parodias del terror al estilo Scream. En esta ocasión había referencias al cine recientes, pero también a los clásicos. Jennifer Tilly. Se trata de una especie de parodia de la novia de Frankenstein. En realidad, en algún momento tomamos como referencia la película de Frankenstein, como la escena en la que Tiffany
reconstruye a Chucky cosiendo su cara y colocando en su sitio las partes de su cuerpo. Es una secuencia de imágenes que nos recuerda al Dr. Frankenstein creando al monstruo. Y si ustedes son fan de este tipo de películas, ya sabrán que Chucky y Tiffany se han reproducido. Llegó a las carteleras La semilla de Chucky, una secuela que vuelve a sus orígenes. La dirige Don Mancini, es uno de los guionistas y creadores del muñeco, que conoce bien la psicología del asesino y promete sangre a chorros y diversión sin pilas. Vamos, Chucky, di algo. Dime por qué me has mentido en todo. ¡Vamos, Chucky! ¡Habla! ¡Habla! Hola, soy Chucky y seré tu amigo hasta el final. Por cierto, que este era el regalo de los amigos del cine. Ha habido muchos muñecos que han provocado... Bueno, hay mucha gente que todavía hoy, muchas veces cuando nos ven en la Feria del Libro o cuando podemos contactar cara a cara con alguno de los oyentes de Milenio, pues yo recuerdo que sobre todo muchas mujeres dicen que tienen un terror a esas... Terror y pasión a la vez, es una cosa un poco rara porque parece que las caras les varían, ¿no? Esas muñecas con la cara de porcelana que adornan muchas casas. Yo escuchaba atentamente a los compañeros del cine hablando de Chucky y me acordaba, por ejemplo, de uno de los muñecos más antiguos de la historia del cine que también dio miedo, que era el Golem, en Alemania, una especie de criatura generada con vida de la nada. Ha habido versiones amables como Pinocho, pero las ha habido quien no se acuerda del payaso de It, de la película It, basada en la novela de Stephen King. ¿Quién no se acuerda del payaso que de repente empieza a alargar sus misteriosos brazos? Quizá algún oyente muy joven esté ahora en la cama viéndonos delante de un muñeco. ¿Se acuerdan de esa escena en la cual el niño de Poltergeist se ve abrazado por ese misterioso payaso que estaba enfrente de la cama, donde observando? Tienen misterio los muñecos. Pero yo voy un poquito más allá, en plan abuelo cebolleta, y me acuerdo del caso de Manuel Zurrutuza Caro, policía local de la localidad de Baracaldo, desierto, y cómo después de describir la visión de un objeto volante no identificado, un caso del año 61, un aterrizaje de un objeto, un guardia civil le acompañó hasta casi tocar el objeto, en mitad de la nada, en una especie de zona urbana pero alejada, como es Baracaldo, o es Portugalete, o tantos lugares de la margen izquierda, donde hay construcciones, pero también hay retazos de campo, que todavía le dan un aire rural a esa zona, al extrarradio de esa zona. Recuerdo que hablaba con Juan José Benítez, este protagonista de estos hechos, y que luego en su casa, después del avistamiento ovni, durante años, no se sabe por qué, es una historia muy rara, un misterioso payaso colocado encima de un armario le producía un inmenso terror después de aquella experiencia. No sé, como si después de experimentar con la visión de aquel objeto volante no identificado se hubiera abierto la conciencia de ese hombre recio, policía local, repito, de Baracaldo, y que a partir de entonces, fíjate, Carmen, cosa más curiosa, hasta su muerte, si no creo entender mal, tuvo pavor terrible. Tuvieron que llevarse el muñeco a otro sitio porque creía que ese muñeco le miraba con ojos humanos. Le pasa a mucha gente. Los muñecos, los cuadros. ¿No habéis tenido nunca en la infancia un cuadro, un muñeco al que habéis otorgado casi una especie de alma? Vamos ahora, Carmen, con esta música. Una muñeca, claro. Selene, la prima extraterrestre de Nancy. Claro. La tenía, se le encendían los ojos. Pero... con un medallón que traía del espacio. Ya desde niña... Eso era premonitorio ya. Ya desde niña, o sea, sí, pero acabó en la basura. Era una especie de contactada. El susto que me daba por las noches cuando se le encendían los ojos verdes. Era una especie de contactada, entonces. Sí, era la prima extraterrestre de Nancy que venía a visitarla desde... Seguro que muchos oyentes recuerdan muñecos de este tipo. Yo recuerdo, por ejemplo, en la tienda que tenía mi abuelo de antigüedades en Vitoria, había un cuadro del niño de unos 3 años o 4 que comía chocolate, un niño deficiente, dibujado hacia el siglo XVIII-XIX, y caramba, pasar delante de ese cuadro era lo más terrorífico que me sucedía en la infancia. 7640. Vamos a ver, nos escribía Guillermo León para comentarnos sobre los NOS, sobre los satélites que hemos dicho. Pero vamos a ver, Guillermo León, nuestro webmaster, sí. Él está escuchando el programa, nos ha oído decir lo de los satélites NOS y se ha puesto a buscar información. Dice, está comprobando los pases orbitales de los distintos satélites NOS y no parece ser que lo que se está viendo por Burgos sea algún tipo de NOS, ya que no coinciden los horarios. Es más, hoy día 8, madrugada, no pasa ninguno por la vertical de la península, así que descartado por el momento esta posibilidad. Vamos a ver. No es un satélite NOS.
hemos recibido en Series 4.0 en vivo, como siempre, informaciones de gente de Burgos que ve algo raro. Hemos intentado ponernos en contacto vía telefónica con ellos, pero no era posible, aunque ellos han enviado el mensaje. Podían darnos más información, o por qué no es posible ponernos en contacto con ellos. Gente de Pancorbo, de Burgos, otros amigos de Burgos dicen que está nublado, que no puede ser, pero bueno, hay cierta distancia entre Burgos y Quintana Ortuño o Pancorbo. Y tú me dices que nuestro querido compañero Guillermo León oye la noticia y se pone a rastrear, como él sabe, por la red de redes, hasta descubrir las rutas de los satélites NOX, que es lo que dio origen probablemente al avistamiento de lo que es la observación del 25J, y que no pasa ninguna traza por ahí, ¿no? O sea, que no puede ser, que no es, ¿no? Caramba, este Guillermo me sorprende. Vamos a ver, un amigo que nos dice que gracias a ti, Iker, y a una conocida cadena de hamburguesas, los payasos le aterran. Gracias por acordaros del cine y de los cinéfilos. Ronald McDonald. Claro, hombre, lo digo yo así para no decir la marca y vas tú y lo sueltas. Alberto desde Valencia nos lo decía. Desde Miranda de Ebro, que está a 12 kilómetros de Pancorbo, también está muy nublado y no se ve ninguna estrella, nos dice Marcos. Gracias por estar en La Balma esta noche. Los de Castellote, en Teruel, acudimos a Balma para pedir agua. Yo estuve una tarde en la ermita y asustan las fotos que hay. ¿Sabéis que los mayas inventaron el número 0 200 años antes que los árabes? Me lo dijeron en Yucatán, nos decía Magnolia desde Córdoba. Y un calendario muy preciso. Algunos han dicho que más preciso incluso que el nuestro. Felicidades por los 400 programas. Gracias por acompañarnos a los que trabajamos en las noches, mantenernos muy despiertos y asustados. Douglas era el que nos lo decía. Hombre, más que asustados, muchas veces, bueno, a veces asustados, como quizá en la primera hora de hoy o en los últimos programas, pero también gracias a vosotros, y sobre todo nuestra intención es, más que asustar, siempre, en cada una de estas 400 noches, por lo menos haber conocido algo que antes no conocíamos, haber aprendido algo, habernos fascinado con algo. Ese es nuestro cometido. Si lo conseguimos, si lo hemos conseguido en alguna de estas 400 noches, nos damos toda esta gran familia por satisfechos. Vamos a ver, ahora mismo recibíamos en este minuto preciso 2 amigos en el Teide en Tenerife que ven 3 luces extrañas y no saben si tendrá que ver, pero que eso no son estrellas. 3 luces otra vez. Bueno, esto 3 parece la luces alerta OVNI. Otra vez. Oye, como esto es ya la tecnología punta, vamos a igual entrar en contacto con Guillermo León, vamos a verlo, porque igual sí por Canarias pasa este satélite, o por lo menos para corroborar qué se sabe, dónde están los satélites ahora mismo y si puede ser eso o no. Si quieres, mientras tanto, Carmen, y seguimos luego con los mensajes, sobre todo para corroborar cómo está esto, me gustaría poder hablar, a ver si podemos hacerlo con Guillermo León en vivo. Vamos a hablar de otra cosa que tiene que ver con luces, ¿te parece? Dragones. Dragones y mazmorras. Dragones, ¿sabes que en China se siguen venerando? Sí. ¿Existieron alguna vez? ¿Hubo algún animal que pudo ser un dragón? Bueno, oficialmente el dragón de Komodo. Cuentan que al segundo descubridor del dragón de Komodo se lo zampó el dragón. Bueno, Carlos Cala quiere contarnos historias de dragones. ¿Qué fue de esos seres alados, con escamas, que escupían fuego por la boca o exhalaban efluvios venenosos? ¿Existieron realmente o solo forman parte de la imaginación colectiva y de los cuentos populares? Se trata del monstruo más antiguo y más conocido en todo el mundo y en todas las culturas. Se han encontrado imágenes de dragones desde Babilonia a Egipto, pasando por los templos aztecas, los pergaminos chinos, algunos dibujos etíopes o incluso en tallas de países árticos. El dragón es uno de los animales de leyenda más investigados. No hay pruebas fehacientes de que existiera una criatura así, pero no deja de ser llamativo que culturas tan distantes y tan aisladas crearan un monstruo con características tan parecidas. Todos los estudiosos del tema de los dragones coinciden al afirmar que no hay ninguna prueba rotunda sobre su existencia real. En Roma, Plinio aseguraba que estos monstruos existían en Oriente y que podían devorar animales enormes. Pero otros investigadores lo rebaten asegurando que a lo que se refería Plinio era una serpiente pitón cuyas características y capacidades se habían exagerado. Los primeros hombres que dibujaron dragones fueron los sumerios, unos 5000 años antes de Cristo. La Biblia también habla de ellos. Leviatán, la bestia de 300 ojos del libro de Job, es un dragón. Muchos creyeron que fue la criatura que tentó a Eva. En la Edad Media se contaban historias de caballeros que aseguraban haber mantenido luchas encarnizadas con enormes serpientes. Pero nada se saca en claro.
hay investigadores que dicen que los dragones reúnen los temores humanos a los distintos tipos de animales en uno solo. El temor a los reptiles, a las aves gigantes y también a los grandes carnívoros devoradores de hombres. Pero lo cierto es que hay animales que sí pueden ser confundidos con dragones. Los lagartos de la isla de Komodo, sin ir más lejos, o los grandes cocodrilos del Nilo. Esto, no obstante, no explicaría la aparición de restos óseos de la prehistoria, como los de los pterodáctilos, a los que muchas leyendas relacionan con los dragones. Milenio 3, Cadena SER. Bien, Noel, bien elegida esta música, ¿eh? Bien elegida. Mike Oldfield también tiene que estar esta noche. Programa 400. Y otro que no podía faltar y que ha demostrado que es un crack entre los cracks, porque estaba escuchando como siempre el programa, es el que se encarga de meterlo en ikerjimenez.com, de que tengáis todas esas noticias. Por cierto, que hay un dossier nuevo en la web, que a veces no hablamos, nos olvidamos, y está ahí con toda la información de lo que está pasando sobre la pantaruja de Alburquerque. Esa especie de aparición, de disfraz, de siniestro juego de rol, queréis llamarlo como queráis, pues bueno, vuestra opción. Pero ahí en ikerjimenez.com todo un dossier elaborado por Guillermo sobre lo que está pasando en ese pequeño pueblo de Ajoz. Guillermo tenía que estar en este programa 400. Guillermo, buenas noches. Buenas madrugadas, compañero. ¿Cómo estás? Oye, eres un fenómeno, ¿eh? Te has ido a los ordenadores a estas horas, casi a las 3 de la mañana, para saber si... Vamos a explicarnos. Porque cuando lo ha dicho Carmen, en los SMS ha habido una gran consternación porque no sabía ni mucha gente que se ha incorporado a Milenio y no estuvo en la alerta OVNI, donde se vieron 3 luces. La gente en Burgos, o alguna gente, está viendo 3 luces. Y Carmen ha comentado que podía ser ahora, más sitios también. Bueno, ahora comentamos los sitios y vamos viéndolo. Esto del satélite NOX, muy rapidito, Guillermo, ¿qué es? Pues los satélites no son básicamente una pequeña flotilla, son 3 satélites que van pues formando un triángulo y bueno, pues su cometido digamos es puramente militar, ¿no? Fue lo que observamos o supuestamente observamos en aquella ocasión durante la alerta OVNI. Y bueno, pues yo cuando he escuchado pues los mensajes de los oyentes, pues salió corriendo primero aquí a la terraza y después salió corriendo al ordenador y no hay ninguna posibilidad, vamos, según lo que estoy viendo aquí en pantalla, de que sean en esta ocasión pues los mismos satélites. ¿Y qué estás viendo en pantalla, Guillermo, ahora mismo? Pues estoy viendo aquí los distintos pases de estos ingenios y bueno, pues hoy en madrugada, el día 7 al día 8, pues serán visibles, sí, pero hasta dentro por lo menos 3 horas. O sea que hay un mapa, a mí esto, Guillermo, permíteme que... Como tú eres el homo technologicus de este equipo, yo me sigo sorprendiendo, yo sigo siendo bastante tarugo para estas cosas. O sea, que ahora mismo, en vivo, tú puedes seguir los parámetros, o vamos a llamarlo, órbitas, que esos satélites hacen diariamente, y puedes calcular si en determinados sitios se pueden ver o no, a qué hora, ¿no? Exactamente, se puede ver, bueno, si conoces el nombre de los satélites, pues bueno, pues digamos en vivo, el pase, la traza que va dejando sobre el sitio que tú vayas eligiendo del planeta, o bien simplemente si desconoces el nombre o el satélite, pues ver qué es lo que está cruzando en este instante sobre el cielo, ¿no? Y bueno, pues curiosamente lo único conocido hasta ahora que sepamos que va haciendo ese tipo de formación son los NOS, y los NOS pues ni por asomo hoy a esta hora. Y cuando empezaron a llegar esos SMS, pues podrían ser ellos, muy imposible. Sí, pero esta semana además recibíamos también a través del correo de la página web informaciones de una gran bola de luz que había atravesado, en este caso, el centro de Madrid, porque la persona que lo vio estaba en la calle Goya, en pleno centro de Madrid, vamos. Claro, y lo que pasa es que en Madrid se suele decir que se mira muy poco al cielo, ¿no? Pero, Carmen, 2:52... Todo esto es en vivo, por supuesto, y estamos investigando qué está ocurriendo ahora mismo. Seguramente tengo una explicación objetiva y física y bueno, ahí, palpable, pero hay más gente ahora que escribe, no solo Burgos. Guillermo, estate muy atento ahora porque vamos a ver si tú puedes ver si esto se corrobora con el pase de estos satélites o no. Carmen, ¿en qué sitios Desde la viendo? Puerta del Parador Nacional del Teide ven 3 luces, una de ellas brilla más y están enfocadas hacia el norte. Teide, Tenerife, ¿alguno de esos satélites pasa por esa órbita a estas horas, Guillermo? No, si te digo, mira, el próximo digamos pase de este ingenio pasará sobre las 4:27 de esta madrugada y digamos que la vertical será más o menos sobre lo que es París, o sea que a nosotros nos quedaría bastante lejos. Beatriz desde Plasencia también, escuchando vuestro programa, me ha dado por asomarme a la ventana de mi habitación. He visto pasar 3 luces muy rápido formando un triángulo.
Desde Burgos estoy asustado oyéndos, está nublado, es casi imposible ver algo, nos dice David. Aunque esté lloviendo, en la valla de Melilla se ven 2 luces, una muy borrosa. Lourdes desde Melilla. Un montón de gente, también la información, imagino, Carmen, que también hace ver cosas que quizá no estén. La gente, eso pasa y lo estudiaremos. Por cierto, que quizá la noticia más bonita es que, según nos decía Marino Revilla, este año vamos a tener gran alerta OVNI. Y encima, con Guillermo y capitaneando todo el tema tecnológico, podemos descubrir pues cualquier cosa que no teníamos en el 2004 tan avanzada. Así que este año va a ser la de la gran alerta 2006. Carmen, ¿más sitios? Pues dice que están currando José y Roberto en Valdezcaray y hay bastante niebla, pero sí que se ve un resplandor verdoso. Bueno, eso ya, en Valdezcaray, mágico sitio. Guillermo, por lo tanto nos quedamos con que esta noche el satélite triangular, o que se ven 3 luces, más próximo a nosotros, pasará dentro de 1 hora y pico y será sobre París. ¿Ninguno atraviesa la península o las islas? No, esta madrugada pues ninguno. Y vamos, mañana día 8 pues tampoco. Y además un dato también a tener en cuenta, que bueno, que cuando pasan estos satélites pues suelen durar unos 7-8 minutos. Yo creo que el primer mensaje llegó sobre la 1:30, ¿no? Más o menos. Sí. Desde Plasencia también otro, que desde el balcón una especie de bola de fuego que sobrevolaba el cielo a gran velocidad. Claro, también ahora cuando hemos informado, pues imagino que la gente mira el cielo con una curiosidad especial, y es que lo que pasa es que nunca miramos al cielo y hay muchas cosas que son explicables. Bueno, lo dejamos ahí, seguimos investigando. Lo que es un lujo es tener a estas horas a un miembro de este equipo que teclea y se mete en la página de los satélites NOX, empieza a investigar y nos dice y nos corrobora científicamente si eso no es. Ese lujo se llama Guillermo León y también gracias a él podemos celebrar 400 programas. Un abrazo muy fuerte, compañero. Venga, un abrazo a vosotros. Yo creo que es increíble, Carmen, que la gente, lo que es la tecnología, la gente está viendo luces, no podríamos responderles, pero Guillermo estaba ahí y sabemos que de momento sobre la órbita de París, sobre la vertical de esa ciudad, puede estar una de estas formaciones triangulares, pero no en esos puntos de España. Luces y las muñecas que siguen marcando a la gente. ¿Os acordáis de uno de los capítulos de la serie de miedo de Chicho en la que los asesinos eran unos muñecos? Yo era un crío y la recuerdo con pavor. Yo no me acuerdo de cuando los muñecos eran niños. ¿Quién puede matar a un niño? Pues te regalaron todos los DVDs, o sea que a vértelos. Sí, pero creo que no estaba. Y que ya estamos con las muñecas de porcelana y yo, como siempre, a taparles la cabeza y a pasar miedo. Aún así, seguiré siempre fiel a vosotros. Manu, desde Alicante. Os cuento una escenita de esas que a mí se me quedaron con muñecas en 20 segundos. Casa de Vallecas, Cerebrón de la Salla. Las niñas en la litera describen cómo las muñecas de porcelana, que están en un lateral, pegadas a la pared, ellas en la litera, os imagináis, niñas de 12 y 14 años, y empiezan a oír un sonido. El sonido es el de las cabezas reventándose contra la pared del otro lado. Antes de encender la luz, lo que creen ver es la figura de alguien reptando, con el pecho en el suelo, oscuro y calvo. Así empezaban con esa imagen los sucesos que luego dieron origen a la historia del expediente Vallecas investigado por la Policía Nacional y que bien conocéis a todos los oyentes de Milenio. Alguien que serpenteaba y las muñecas volando de un lado a otro. Muñecas como protagonistas. Puri desde Valladolid nos decía: Carmen, yo me acuerdo de esa muñeca, Selene. La tenía mi hermana y daba miedo. Y es que Selene, bueno, según la teoría del siglo XIX, eran los selenitas, Selene es la luna, los selenitas se creían en el siglo XIX que había auténticas comunidades, ¿no?, de habitantes en la luna. ¿Cómo está el mundo? El rey de los ateos, más bien diría yo que es el rey de los chalados. Por cierto, feliz año y felices 400 programas, nos deseaba Manolo desde Madrid. Muchas gracias. ¿Sabéis algo del macrosuicidio de Tenerife? ¿Fue un ovni? ¿Solo fue cosa de la secta? ¿Se sabe algo? José desde Baleares nos lo preguntaba. Bueno, es que no fue un macrosuicidio, fue la llegada de la policía intentando evitar lo que se supuso, y luego hay muchas teorías, si queréis un día lo comentamos ya aquí con José Aurelio González. Heide Fitkau era la persona a la que se inculpó, por lo menos en la prensa, de intentar motivar lo que se pensaba podía ser un suicidio o una inmolación ritual. Hubo varias en esa época, como la de la Puerta del Cielo, y los ánimos estaban muy caldeados. Según nos cuentan, luego no fue para tanto realmente, esa gente no se pensaba suicidar. Estoy en alerta amarilla, aquí el cielo está nublado, pero tranquilo, si pasa algo paranormal, os informaré, por nos decía supuesto. un amigo. Sabéis que además cualquier información, aunque no sea el programa durante toda la semana, podéis dejárnosla en el 7640 sin ningún problema. Buenas madrugadas, por lo adictivos que ¿sois legales? A por los 1000 yo estaré. Yo creo que no. A este lado, un saludo, Zurita de Calatayud.
Soy de Morella y no soy capaz de comer en La Balma. Al parecer este amigo han estado Francisco y Teo, porque les manda saludos en el hotel en el que Francisco, Teo y compañía, que dejan huella y dónde van. La Balma, por cierto, y el querido Fran seguro que la ha fotografiado y filmado bien. Hay una pintura en La Balma que es un gran esqueleto tocando la danza de la muerte. Morella es un lugar con misterio, un lugar templario, un lugar lleno de enigmas. Con esa imagen, si te parece, Carmen, lo dejamos. Un fresco gigantesco. Lo dejamos con otra. Mucha gente que se adelanta al martes y te felicita por tu próximo cumpleaños. Darle las gracias a Edurne, a Inara, Elena, Laura, todo chicas que se acuerdan de tu cumpleaños y te felicitan. Muchas gracias. Oye, la edad de Cristo, en el que yo por lo menos sí que creo que existió, no como el rey de los ateos. Así que ahí lo dejamos. Un abrazo para todos.